Bien, estamos comenzando a grabar, comenzamos la clase. Contento de verles nuevamente. Para que conste en acta, vamos a comenzar a hablar lo de la próxima semana. Dios mediante, el próximo miércoles estaré llegando a las 9 de la mañana a Caracas, me establezco, y ya en la tarde me gustaría ir a la universidad. Y después de mediodía. Tengo que hablar con los padres para poder cuadrar todo. Quiero aprovechar el miércoles para yo ponerme al día con la universidad. Si alguno se acerca allí para saludarnos, para conocernos, para que nos bebamos un café juntos, también sería muy bueno. Hacemos una tertulia en algún lugar que ustedes conozcan por allí, donde no tengan curafobia y podamos entrar tranquilos sin ningún resentimiento histórico y sociológico. Y al día siguiente la clase, que tenemos que pedir el espacio que tenga internet para aquellos que no pueden acudir a Caracas por algún motivo, pues también puedan participar para poderla Yo puedo transmitir. ir el lunes, si quieres yo puedo ir el lunes a ver el tema de los espacios. Yo Qué hablo chévere. con Javier o con Néstor. Entonces yo te voy a pasar a ti, Dubén, el número que yo tengo aquí en Venezuela. Entonces Ajá, ponme en contacto, porque sí, sí. ese sí tiene señal durante todo el tiempo que puede estar en la calle. Porque igual tengo que estar entrando y saliendo. Estos días, aunque yo he cambiado de ambiente, porque igual celebro la Eucaristía todos los días. Y ya mañana, para este fin de semana me pillaron para un encuentro de jóvenes. Entonces tengo mañana que hacer acto penitencial y oración bíblica y luego la Eucaristía y así. No te dejaron descansar. No, entonces yo tengo mis técnicas, yo hago como los sordos, que los sordos tienen el aparatico en la oreja. Es y recuerdo, en mi comunidad neocatecumenal había antes un señor que era sordo, y cuando la esposa lo fastidiaba, él se apagaba, ¡tas! Se ponía a leer el periódico o a hacer cualquier cosa, y además él lo contaba, ¿no? Y la mujer histérica peleando y hablando y tal, pero él se desconectaba, o sea, yo creo que eso es algo fantástico, tener esa capacidad de apretar un botón y mute, y lo demás no existe. Sobre todo porque hay señoras que en su buena voluntad tienen la capacidad de discutir desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche si les rinde, ¿no? Porque tienen una habilidad, un don innato, una cosa muy buena, ¿no? Que reciben ellas de una forma especial. Padre, ay Este, padre, ay padre. no, créeme que cuando digo esto yo estoy hablando con personas que conozco con nombre y apellido. No estoy generalizando, estoy diciendo cosas muy concretas. Un don especial. Eh, y ahí si tú respiras y haces algún comentario, porque tienen la habilidad de recordar acontecimientos que quedaron en la década de los 80 y los No es un traen. defecto. eh, Mi mamá es es una experta, eso es una cosa impresionante. Bueno, no puedo hablar mucho porque está por ahí, si me oye me regaña, que estoy hablando de ella. Comenzamos la clase. ¿Estamos todos ok? ¿Todos escuchan? Rubén se le congeló la imagen. Este, Es que mi internet está medio maloso, pero ya volvió a agarrar. ok, bueno, entonces comenzamos. Vamos a hablar. Yo tengo que retirarme temprano porque tengo que ir, como les dije, a una Eucaristía ahora. A las 5:30 me vienen a buscar. Entonces cortamos allí y continuamos en Caracas. Llenamos todos los vacíos y aprovechamos el tiempo al máximo, porque para que yo pueda volver a Caracas va a ser un poco difícil, por lo menos en este periodo. Guillermo, una pregunta. La clase seguiría siendo a las 4 el... Eso es lo que hay que definir, porque Ah, ok. todo depende de la universidad. Ok, ok. Eso es lo Sí. que habría que definir. ¿Ok? Yo estoy dispuesto todo el día. Yo no tengo otra agenda sino estar en el ITER miércoles y jueves. Solamente que la mañana del Ok. miércoles, mientras llego y me instalo, y ya para luego movilizarme y trasladarme y hacer lo que haya que hacer.
pero el jueves ya depende del horario que nos den para poder estar juntos y transmitir y que la mayoría pueda participar, porque tanto vale que tengamos clase por la mañana y luego la gente que trabaja no puede asistir a la clase. O sea, hay que ser un poco lógicos en ese sentido. Claro. Bueno, entonces comenzamos. Nosotros estuvimos discutiendo, analizando, conversando sobre casi todas las características, los pormenores de los primeros concilios. Y tenemos en los concilios, en la lista de los concilios, estuvimos hablando del primer concilio de Nicea, que fue convocado en el año 325. Luego tenemos el concilio de Constantinopla, el primero de Constantinopla, convocado en el año 381. Y ya en Constantinopla comenzábamos a ver cómo el Espíritu Santo es aquel que también es tomado como Dios. El Espíritu Santo es Dios. En el año 381 es este concilio. Los números de padres conciliares asistentes fueron 186. En este concilio ecuménico, el patriarca de Constantinopla, por haber negado la deidad del Espíritu Santo, fue llamado a corrección. Y también hay que anotar que en este concilio se fijó el canon de los libros inspirados, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento, aunque esta definición se hace luego solemne en Trento, ya de forma definitiva. Aquí ha habido una aproximación y por eso cuando la Reforma Protestante comienza a atacar a la Iglesia Católica sobre todo lo que significa lo inspirado, lo revelado por Dios, lo que realmente pertenece a inspiración del Espíritu Santo, a Jesucristo, pues comienzan a atacar fuertemente y con los criterios de sin tradición, solo la Santa Escritura y la buena voluntad, pues intentaron ellos inventar una nueva iglesia que respondiera a sus expectativas y se divorciara del papado que estaba en entredicho en ese entonces. No es lo que nos toca ahora analizar, pero debemos tener eso ya como un telón de fondo para poder tener una visión global de la historia de la iglesia, para no hacer un reduccionismo, porque a veces lo que nos quedamos con una visión o con un ángulo o una perspectiva única de los acontecimientos eclesiológicos y perdemos la globalidad de todos los acontecimientos para poder leerlos luego a la luz de la historia de la salvación, que también pasa por la historia de la iglesia en sus diferentes etapas. Bueno, me parece también importante que comencemos a hablar vamos a hablar principalmente de 3 concilios que nos faltan, que considero yo que son los más importantes para poder definir a la persona de Cristo, que serían Éfeso de un lado y por otro lado a Calcedonia. Calcedonia es posterior a Éfeso, y tenemos que también analizarlo para poder ver todo lo que ocurre en torno a las dificultades teologales que van desarrollándose, del arrianismo, nestorianismo, cómo todas estas cosas van adaptándose a nuevos lenguajes y van proponiendo nuevas ideas, pero en el fondo, como ya lo vimos en las últimas clases, lo que intentaban era o atacar la divinidad de Jesucristo o su humanidad. Pero la coexistencia de ambas en una única persona era lo que era cuestionable, porque no se entendía desde el punto de vista de la argumentación filosófica. ¿Okay? Ante eso, pienso que no hay mucha diferencia. En Éfeso, vamos a hacer un poco más de desarrollo histórico en Éfeso.
Constantinopla fue más neumatológico y los aportes en el campo cristológico fueron mínimos. Se respetó Nicea y la naturaleza divina del verbo encarnado, ¿no? Y su humanidad, ¿no? Eso fue Nicea en el 325, Constantinopla en el 381 busca la deificación de la tercera persona de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, haciéndolo e igualándolo en la dignidad del Padre y del Hijo. Pero vamos a concentrarnos en Éfeso. Desde ahora les digo que hace falta una clave hermenéutica para poder entender Éfeso. Aunque se ataque la maternidad de María, María es madre de Cristo o madre de Dios, era el argumento. Si decimos que María es la madre de Cristo, María es la madre del sujeto histórico, del hombre. Pero decir que María es madre de Dios es algo que entra ya en el cuestionamiento, porque María no puede ser madre del Dios inabarcable, el Dios que los cielos no pueden contener, el Dios eterno. Si María es madre de Dios, luego María también es eterna, más antigua que Dios. En la mentalidad de estos padres que luchan para poder decir, no, María es madre de Cristo, María es madre del sujeto histórico, que luego será adoptado o insertado o reconocido o elevado a la dignidad de hijo, pero no que María sea madre de la naturaleza divina. Entonces, en el fondo, la clave hermenéutica es esta. En el fondo, lo que se ataca es no la maternidad de María. En este sentido, tenemos que entenderlo bien. No se ataca directamente a María. El problema realmente no es María. El problema es lo que recibe Jesús de María, que es la humanidad. En el fondo, es el mismo ataque a la humanidad de Cristo disfrazada en el contexto de la maternidad. Porque el debate está enfocado no tanto en que María sea madre o no, eso es indiscutible, María es la madre. Pero María es la madre ¿de quién? ¿Del hombre o de Dios? ¿De Cristo o del Hijo de Dios? Entonces, si Jesús es consubstancial al Padre y María ha sido fecundada por el Espíritu Santo, que es consubstancial al Padre y al Hijo, luego María es madre de la divinidad. Y esta divinidad asume de María la corporeidad, la carne. Se hace hijo del hombre a través del útero y de lo que María aporta a esta unión hipostática. ¿Sí? Eso lo entendemos. Pero el debate está centrado en lo otro, no en María. Porque muchas veces hacemos una exageración del rol de María. Lo que María aporta es la humanidad. Y María es madre. Pero los que buscan el debate dicen María es madre de Cristo o María es la madre del Dios Todopoderoso. Entonces, eso es lo que vamos a intentar ver. Hay argumentos que son muy válidos y que además son interesantes, pero vamos a entrar en esta mentalidad. ¿Qué fue y qué significó Éfeso? Ok. El concilio de Éfeso se celebró entre el 22 de junio y el 16 de julio del año 431 en Éfeso.
que era un puerto antiguo, griego, en la actual Turquía. Cuando vayan a Turquía, en los viajes que financia el gobierno, aprovechen antes que lo quiten, vayan, vayan a Éfeso y ven la antigua ciudad, puerto de Éfeso, con todos con la riqueza arquitectónica, con los templos, a los dioses, con la diosa Nike. Ustedes saben, los zapatos Nike, que antes los Jordan tenían envueltos en sacos de plástico para que no se les ensuciaran cuando bajaban el cerro, con el ganchito, con el hack. Eso no es un gancho de verificación. Eso es la forma en la cual aparece la diosa Nike. Y la diosa Nike en griego es victoria. O sea, está mal dicho Nike, hay que pronunciarlo como es, Nike. Y Nike significa victoria. Cuando ustedes entran a la antigua ciudad de Éfeso, lo primero que van a encontrar es una placa que seguro se desprendió de algún templo con la diosa Nike. Y ven el ganchito del zapato igualito. Pero es un ángel con cuerpo de mujer donde se encuentra la diosa Nike. Y están luego los Acaba de templos. cambiar mi vida. Mi Sí. vida acaba de cambiar ahorita con eso. ¿Por qué? Con lo de Nike. Con lo de Nike. Bueno, la Eso diosa. sí, no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. Ahora busco la foto. Aquí, ¿verdad? Busco la foto y se las enseño. Si Cuando quieren, ustedes manda siguen esa. entrando a Éfeso, se van a encontrar a mano derecha. A ver, yo tengo todas esas imágenes en mi memoria. Gracias a Dios tengo una memoria de ubicación buena. A la derecha se van a encontrar donde se administraba la justicia, en la basílica, la basilea. Ahí se atendían los asuntos del reino. El concepto basílica viene de basilea, que es el lugar de gobierno, donde se encuentra el reino. Y allí era un espacio público abierto que albergaba multitudes, y cuando llegaba la autoridad o el encargado del lugar, se atendían los asuntos del reino. Y de ahí el nombre de Basilea, basílica, al lugar, ¿no? Y fueron los espacios que luego se les cedieron a los cristianos para que tuvieran sus reuniones. Por eso las primeras iglesias constantinianas todas tienen planta basilical, y de ahí viene todo. Era una especie de mall donde se encontraba el comercio, el movimiento pujante de la ciudad, y se impartía la justicia. Luego siguen caminando y encuentran diferentes templos. Había un templo muy grande dedicado a Artemisa, la diosa de los efesios, que se asume, según la leyenda, que bajó del cielo, y es una mujer como encofrada en un vestido todo apretado, pero que tiene más de 20 senos en su pecho, simbolizando la abundancia y la riqueza, la prosperidad, la fertilidad, la comida, todo. Luego siguen caminando y se van a encontrar con la biblioteca de Éfeso, que aún está en pie la fachada. Era impresionante, de 2 niveles, con un frontis espectacular. Todas esas fotografías las pueden ver, van a Google y van a encontrarse todo eso. Y de luego allí van a la derecha y se encuentran el lugar donde Pablo, casi lo matan y tiene que luchar con las fieras allí en Éfeso, un anfiteatro. Aún está en pie, intacto, impresionante. Y a la izquierda ya estaba el puerto, que la Éfeso antigua va a la ruina porque baja el nivel del mar y ya las naves no pueden acercarse a puerto. Y por lo tanto la ciudad se traslada y poco a poco el puerto de Éfeso pierde importancia. Después, ustedes siguen caminando y en un lugar perdido que nadie visita se encuentra la basílica, la primera basílica edificada en Éfeso en honor a la Madre de Dios. Y en esa basílica fue donde se dio el concilio. Yo tuve la oportunidad de estar allí de pie, delante del ábside de la basílica, rezar el credo, rezar a la Virgen, y emocionadísimo. Es decir, en este lugar se dijo, María es Madre de Dios. Estos lugares existen.
gracias a Dios. Cuando nosotros, por lo menos yo aprendí a hacerlo, porque lo más bonito de todo es cuando tenemos la oportunidad de viajar, y ojalá que todos la tengan, de ir a lugares donde podamos educarnos y poder crecer en la fe y hacer, como yo llamo, vacaciones inteligentes. Porque a veces malgastamos tiempo y dinero no sé, en Walmart o en Disney. Y bueno, o sea, la cultura gringa es buena para divertirse, pero luego lo que te queda es la foto, porque después conocimiento cultural, absolutamente nada. Irse a estos lugares donde comienza el cristianismo o donde nace la cultura cristiana europea, uno queda con un bagaje y una síntesis que es muy buena, que cuando uno va a los libros y lee sobre eso, dije, ahora entiendo porque yo lo vi, yo sé cómo es. Yo lo hice a la inversa, yo lo estudié primero y luego estuve en el lugar. Y también es muy enriquecedor porque cuando uno va al sitio ya uno sabe lo que está viendo. Y muchas veces yo corregía al guía y le decía, esto es esto, esto es esto y esto es esto. Y me preguntó, ¿y usted cómo sabe? Y yo le dije, porque yo lo he leído antes. ¿Y por qué sabe eso? Yo nunca me identifiqué en Turquía como presbítero. Yo fui con un chamo de la parroquia que me acompañó. Después que hicimos una peregrinación a Roma, nos escapamos a Turquía. Y entonces ya al guía yo le dije, porque yo soy presbítero cristiano y todo esto ya yo lo he estudiado. Entonces cuando yo le dije eso, él comenzó a tener mucho más cuidado a la hora de presentarme en los lugares, porque no es igual que yo le muestre un lugar a un chino que se saca la foto y sigue caminando, o a un coreano, o a una persona que ha estudiado Biblia y sabe de tradiciones y sabe de acontecimientos históricos. Yo le pregunté directamente al guía, ¿dónde queda la basílica dedicada a la Virgen María en el siglo IV? Y él me decía, pero es que lo que quedan son ruinas. Pero yo quiero ver esas ruinas. En realidad todos son ruinas en Éfeso. En esa parte arqueológica todos son ruinas. Pero no entraba en su esquema que alguien quisiera ir a ese lugar. Bueno, se encuentra toda la planta de la basílica, el atrio, el cuerpo de la basílica, el ábside, el baptisterio. Tuve la oportunidad de meterme en la piscina bautismal del siglo IV y hacer como hacían los primeros cristianos, que se metían y salían, porque es una piscina con dos graderías, una para entrar y otra para salir. Se entra por la grada que da al pórtico y se sale por la grada que da al altar, simbolizando que el cristiano entra al útero de la iglesia y recibe nuevamente la gracia de Cristo a través de los sacramentos y se inserta a la comunidad. Bellísima, una cosa espectacular. Cuando yo tengo las fotografías en el celular, se las voy a pasar para que vean las fotos luego en el grupo. Padre, déjeme incluir de que estuve yo también en Efesio. Lástima que no fui estudiado. Creo que esto me va a invitar nuevamente a regresar a Efesio. Que por cierto, me acuerdo perfectamente que la casa donde vivió los últimos años la Virgen María, una casita muy linda arriba en el bosque, Queda cerca de las montañas. Lo que usted dijo de que efectivamente Turquía es pura ruina, pero qué historia tan bárbara la de Turquía. Voy a volver a ir ahora, una vez que estudie más con usted y con mis compañeros, ¿no? Vamos, además, yo creo que es lo más barato que hay ahorita. De los destinos turísticos, eso es lo más barato que hay. Porque esos turcos están medio vueltos locos. Además, han invertido tanto en Venezuela, en lo que estoy viendo aquí, Maracaibo está en manos de los turcos. Eso son puros farmacias y supermercados y bodegones. Entre los turcos y los enchufados, aquí estamos todos listos. Volviendo al tema, porque esta clase no es de viajando con el padre Guillermo. ¿Qué pasa en Éfeso? ¿Qué ocurrió en Éfeso? Lo que ocurre en Éfeso realmente es lo que nos interesa. En este año, Éfeso, corrijo, no es el siglo IV, es el siglo V. El 431 es el siglo V. ¿Qué pasa? Tenemos una situación bastante difícil. ¿Por qué? Porque surge un señor que se llama Apolinar de la Odisea, a finales del siglo IV, que proponía que el verbo de Dios se había encarnado tomando solo cuerpo y no un alma humana. Sabemos que
La composición ilemórfica, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que en Jesús está perfectamente lo humano y lo divino. Luego, si está perfectamente lo humano, el hombre, como ser compuesto, el único ser simple es Dios, el hombre tiene dos realidades, que es la naturaleza humana, la carne, la materia, y la forma que les dada por Dios. No somos solamente alma o no somos solamente carne, sino que somos una carne animada y una ánima encarnada. Es como decir una media que tiene un reverso y un anverso. Tenemos la misma realidad de la media. Cuando la volteamos vemos una textura de la fibra por el tejido, y cuando le damos la vuelta, que la podemos ver la parte interna, la textura cambia, se ven las uniones del tejido, pero sigue siendo la misma media. Luego, este es un ejemplo sencillo para entender lo que son las dos realidades en una única cosa. Bueno, el hombre, la persona humana, está compuesta de materia y forma, de carne y alma. Pretender que el hombre no tiene alma sería un pedazo de carne. Ustedes se acuerdan que antes en las comiquitas viejas que veíamos por Venevisión o por Radio Caracas, que en paz descanse, siempre ponían dibujos animados de ayer y hoy. ¿Qué significa dibujos animados? No que se mueven, sino que tienen alma. Lo animado, el ánima, el alma, es aquello que da la dinamis, el movimiento, la vida. Entonces, lo que está diciendo Apolinar aquí es una cosa seria. Apolinar lo que está proponiendo es, ok, Jesús se encarnó. Jesús se encarnó en el seno virginal de María, pero de María solo asume la carne, porque la naturaleza divina no puede tener alma humana. Esto es lo que está intentando decir. La escuela de Antioquía comenzó a proponer que las naturalezas, tanto humana como divina, en Cristo eran completas a tal grado que formaban dos sustancias independientes, dos personas en definitiva. Tampoco es correcto esto. ¿Por qué no es correcto? Porque estamos diciendo que las dos naturalezas subsisten en la única persona. Dos naturalezas, única persona. Sin mezcla y sin división. No es que Jesús es en determinadas horas del día divino y en determinadas horas de la noche humano. No, es que durante toda su vida en Jesús de Nazaret subsistieron, convivieron, coexisten, porque Jesús resucitado conserva la naturaleza humana a la derecha de Dios, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Allí tenemos que entender el problema. Se comienza a debatir, porque claro, alguno propone una cosa y otro intenta suavizar o matizar lo que se está diciendo para poder aclarar o tener una visión diferente de la situación. Aquí lo que estamos viendo es esta realidad, y esta realidad nos está hablando de esto. Se proponía que el verbo de Dios encarnado no tenía alma porque Dios no puede tener alma humana, o que lo que proponía la escuela de Antioquía, que habían dos sustancias independientes, por lo cual habían dos personas diferentes que ocupaban un cuerpo, algo así como una persona que tiene trastorno de múltiple personalidad, para entenderlo un poco con el lenguaje moderno. Teorías de este tipo fueron propuestas por Diodoro de Tarso, Teodoro de Monpuestia, que empleaban imágenes como la presencia de una persona divina, en un templo, la persona humana.
o el vestido, la persona divina, que se pone a alguien, la persona humana, para poder explicar la unión de las dos naturalezas. Lo que es más fácil, lo más fácil, Jesús se disfrazaba de hombre. ¿Me explico? Jesús asumía un rol y se lo quitaba cada vez que iba al encuentro personal con el Padre, cuando lo veían orando toda la noche, etc. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, la verdad es que para la época de ellos era muy difícil aceptar eso, pues como en la misma época de Jesús también era difícil aceptar que tenía las dos naturalezas. Yo pienso que lo mismo que usted dijo hace un rato, que aceptar que el Dios omnipotente que no cabe en los cielos esté en la tierra en un cuerpo humano es difícil de aceptar. Okay, recuerden la clave hermenéutica que les di, el ataque a la maternidad divina. Todo ataque a María en realidad es un ataque a la naturaleza humana de Cristo. Atención con eso, ¿eh? Eso hay que entenderlo. Porque, por ejemplo, lo que hacen las sectas cuando atacan a la Virgen María es atacar la humanidad de Jesús. O sea, intenten interpretarlo de esa forma, porque no gana nada, o sea, no, ni le quita ni le suma nada a la revelación que María haya sido siempre virgen o no. Yo creo en la divinidad de Dios y en el poder de Dios de poder preservar a María como templo puro de su gracia, y que pudo permanecer virgen antes, durante y después del parto. Pero aún así, si María, la Madre de Dios, no fuese virgen después del parto, eso no le quita mérito a la obra redentora de Jesucristo. Eso debemos entenderlo. No estoy diciendo ninguna herejía. No estoy afirmando que no lo es. Estoy diciendo que lo es. Pero aún así, si esta gente sigue insistiendo en el tema, pues lo que pasa, lo y acontece es que no desmerita la redención, la obra redentora, porque todo parte de la iniciativa de Dios, del deseo de Dios de salvar al hombre. Y lo vemos en el relato de la revelación de Dios a Moisés, cuando Dios mismo habla y dice, he visto la opresión de mi pueblo. Y cuando Lucas toma todos estos relatos de la infancia de Jesús y habla de la encarnación, hace el mismo esquema. Dios ha visto la opresión de su pueblo, por eso envía al Salvador del mundo, que es su propio Hijo. Y lo que van a hacer en ti es santo. Y al que vas a dar a luz será Emmanuel, porque Dios, que no se puede quedar impasible ante el sufrimiento y el oprobio del pueblo, él mismo se encarna para poder compadecer junto al pueblo, junto a su creación, toda esta tragedia, toda esta situación que le rodea, que le destruye. Bueno, esto para que entendamos bien el concilio de Éfeso. Me parece que es uno de los concilios que ha abordado el tema de una forma más bonita, porque luego las definiciones van a ser bellísimas en torno a la maternidad de María. Dado que la terminología no era clara y única, los ejemplos y las explicaciones cambiaban según el auditorio y el exponente. También hay que tomar en cuenta que la escuela de Antioquía no tenía mucha difusión y todo lo que proponían de que hubiesen dos personas distintas, dos naturalezas distintas, sin fusionarse, fuesen desapercibidas hasta que Nestorio las dio a conocer con motivo de la denominación de la Virgen como Madre de Dios. Filosófica y teológicamente nosotros hemos crecido acostumbrados a todo este discurso, pero aceptar que una humana es madre de Dios, aquí hace falta un cambio completo en el esquema mental. No sé si me hago explicar.
¿Okay? Hacía falta un cambio, porque el lenguaje no era preciso. Filosóficamente, el asunto de las sustancias y el limorfismo es algo que todavía pesaba mucho, porque la mentalidad griega te dice, ¿es una cosa o la otra? Las dos cosas juntas, no. O sea, es algo que escapaba a la lógica y es comprensible. De allí tanto problema que se fue desarrollando, que se fue viviendo. Entonces, Nestorio ataca este concepto o este término de María, Madre de Dios. Nestorio se había hecho monje y alcanzó gran fama en Antioquía por sus dotes de predicador. Y fue elegido en el año 428 como patriarca de Constantinopla. Se le pidió intervenir en un tumulto causado por otro monje que afirmaba que María no era madre de Dios. Y explicó el patriarca que María era la madre de la naturaleza humana de Cristo y que por tanto se le podía llamar madre de Cristo, pero que era un error llamarla madre de Dios. Aquí ya comenzamos a entrar en el conflicto. ¿Qué les parece a ustedes que sería lo correcto? ¿Llamar a María Madre de Dios o llamarla Madre de Cristo? Seamos honestos. La iglesia no los va a vetar a ustedes por esto que vayan a decir hoy. Bueno, padre, yo creo que es Madre de Cristo. Jesús dice que Madre de Cristo. No, yo Madre Madre de de Cristo. Dios. ¿Tú, quién habla? No, es que hay dos Jesús. Jesús Mateos y Jesús Arévalo. Exacto. Padre, Jesús yo Mateo, creo, Madre de Cristo. Tú, Jesús padre, Arévalo, Madre de Dios. porque yo creo Yo- que la iglesia no está diciendo que es Madre de la Trinidad, sino la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Es Madre de Dios. Ok, partamos de un hecho. Si yo digo María es Madre de Cristo, no estoy mintiendo. Porque cuando hablo de Cristo, en este sentido me estoy refiriendo al sujeto histórico. ¿Ok? Ahora, si yo niego que María es Madre de Dios, no estoy atacando la maternidad. Ojo, ¿eh? Eso yo quiero que quede bien claro. Yo no ataco la maternidad. Yo lo que estoy atacando es el problema de las dos naturalezas en la persona del hombre que María dio a luz. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, Porque el padre. problema radica allí. O sea, el problema no es que María fue una madre siempre virgen. Ese rollo no tiene nada que ver con eso. El problema es que se está diciendo que es imposible que en esa persona que María dio a luz coexistan sin mezcla y sin división dos naturalezas. Dos naturalezas. ¿Con qué alma pensaba Jesús? ¿Con el alma humana o con el alma divina? Ambas. 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 ¿Y Dios tiene alma? Sí. ¿Cómo que sí? Pues Dios es espíritu. Bueno, yo siempre he tenido mi problemita con el espíritu y el alma, la verdad, pero Pero es que se dan cuenta, o sea, lo estoy haciendo a maldad total. Se dan ay, cuenta sí, que no es sencillo. Esto no es simple. Dios tiene alma, ¿no? Dios no tiene alma. Dios es espíritu puro. Es espíritu puro, ¿ok? Entonces el alma es humana. El problema es lo humano. ¿Cómo va a mezclarse lo humano con lo divino? Allí el conflicto, ¿ok? No es tan sencillo, ¿eh? No pensemos que esto era tan simple. Ya he intentado exponerles cómo ha ido desarrollándose cada acontecimiento, hasta que llegamos a Nestorio, patriarca de Constantinopla. Entonces Nestorio va a comenzar a decir cosas intentando dar solución al problema anterior. Ojo, no es que el pana de la nada sacó un discurso que se inventó, o que tuvo un mal sueño, una mala noche, después de una noche de copas, una noche loca, y entonces comenzó a hablar lo que se le ocurrió. Él está intentando zanjar un punto medio en una discusión que se ha presentado por el comentario de un monje,
por lo que dice la escuela de Antioquía, por lo que se está presentando ante la problemática del alma humana de Jesús. Porque si Dios es un espíritu puro que no puede tener alma, y en el hombre siempre habrá la composición de alma y cuerpo, luego María es madre ¿de quién? ¿De lo divino o de lo humano? De lo divino no, porque lo divino ha sido siempre eterno y antes de María. En todo caso sería madre de lo humano, porque lo humano ha comenzado a existir en ella, porque ha sido de ella que lo divino ha tomado la naturaleza humana. ¿Me explico, Laura? Padre, permíteme, es que nosotros, yo creo que entendemos la maternidad como lo que produce algo, pero si vamos a lo más profundo, Perfecto, padre. la mujer no crea algo cuando da a luz a un nuevo ser, sino está creando de la nada, sino hay dos principios, ¿no? La esperma del padre, el óvulo de la madre, que tiene unión y después comienza toda la gestación. Es Claro. decir, en una manera analógica, ¿no? Para mí la divinidad sería el esperma y la humanidad de María sería el óvulo y quedan unidos en la persona. Luego da luz aquel que sale de María es Jesús, o sea, Dios hombre. No sé si estoy equivocada. No estás equivocada, estás muy bien, hermana. Mira, no, porque si hablamos de que María, ella sola concibió, eso estaríamos hablando de la autogénesis o autogénesis que algunas especies tienen, muchas especies tienen, donde la hembra de la especie puede ella misma generar la vida y producirla. En el caso de María no, porque María no genera ella la vida le es dada de lo alto. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, concebirás y darás a luz al Hijo de Dios. En María no se da esta autogénesis que puede darse en alguna especie. En María se da la vida porque María recibe la vida a través del Espíritu Santo que le es dado. Y el Espíritu Santo es quien deposita el esperma de Dios, hablando en un lenguaje antropológico, haciendo una antropologización del misterio de la encarnación, y María queda encinta. En ningún momento el texto dice que María fue fecundada por una inseminación in vitro del ángel Gabriel que llegó y le dijo, estás encinta. No, sino que el Espíritu Santo es aquel que actúa y genera la vida en el óvulo de María, y la vida se genera de forma natural, porque si es hombre verdadero, pues esta chispa de vida entra en el óvulo y explota y comienza a generarse la vida en el útero. El huevo cigoto se forma, se aloja en la trompa y luego se va desarrollando y luego baja y se genera la vida en el útero, etc. Todo lo que ya sabemos por los estudios de biología de cuarto y quinto año. Entonces, en mi época, no sé cómo lo darán ahora. Ahora lo que interesa es ver lo que entendían los padres en el pasado. Nosotros entendemos esto ahora gracias a las ciencias modernas de una forma mucho más simple. Atención, ¿no? Pero decirle a un padre de la iglesia, hablarle al padre de la autogénesis, o hablar de la inseminación artificial, o hablarle de que no es el esperma solo o el óvulo solo, sino la fusión de ambos lo que genera la vida, ya eso para ellos es un eslabón más, porque un paso más y mucho más avanzado, porque los conocimientos científicos del pasado no son los que tenemos en el presente, y no podemos juzgar el pasado según los criterios actuales porque es una acción completamente anacrónica, y hasta injusta, porque esta gente no sabía lo que nosotros sabemos hoy y lo que se encuentra colgado en las redes sociales, en internet y toda la información que podemos recibir. En todo caso, lo que se está discutiendo aquí, lo que se discute es esto. María no puede ser la madre de Dios. Es un error llamarla madre de Dios. Sería madre de Cristo. Madre de Cristo.
Y esto es lo que vamos a intentar nosotros ver. ¿Cuál ha sido la solución? La solución, papá, estoy dando clases. Por ahí. Disculpen que está mi sobrinito aquí brincando. Entonces, ¿en qué iba? Ah, María es la madre de Dios. La solución. Ustedes se dan cuenta porque los curas no podemos ser papá, ¿verdad? Porque los que hablan de que el padre está solo, que no tiene hijos, no se dan cuenta que el padre tiene que dar clase y tiene que hacer la misa. Y si ustedes vieran cómo mi sobrino se pone conmigo, entenderían por qué un padre no puede tener hijos. Bueno, entonces, la solución. Cirilo de Alejandría toma con fuerza la lucha contra Nestorio. Vamos a resumir esta parte porque es bastante compleja. Movido también por las rivalidades entre la escuela de Alejandría y la de Antioquía. ¿Qué pasó? Cirilo envió a Roma a Posidonio con escritos y argumentaciones que demostraban la heterodoxia de Nestorio. Y en esos días, Casiano también dio su parecer desfavorable sobre los escritos del patriarca de Constantinopla. La respuesta de Celestino en el año 430, tras pedir nuevamente consejo en un sínodo celebrado en Roma, fue dar plenos poderes como delegado suyo, Celestino Papa, a Cirilo y escribir a Nestorio para que se sometiera a la doctrina que Cirilo le presentaría como ortodoxa. En ese mismo año se celebró otro sínodo en Alejandría, que Cirilo presidió y que dio como fruto los célebres 12 anatemismos que expresaban la doctrina considerada ortodoxa. Este texto fue enviado a Nestorio para que, como había indicado la Iglesia de Roma, fuera suscrita por el patriarca. Sin embargo, las expresiones empleadas por los anatemismos no eran exactas y luego fueron empleadas por los monofisitas. El mismo Nestorio se dio cuenta de la ambigüedad de los textos y respondió con sus 12 anatemismos intentando refutar las posiciones de San Cirilo. Estos dimes y diretes van a ir continuando. Y en este momento otros personajes intervienen intentando aplacar los ánimos, calmar los malos humores, las mutuas excomuniones, los problemas que se iban presentando tanto entre Cirilo, San Cirilo y el patriarca de Constantinopla. Intentando siempre refutar la doble naturaleza, afirmando una sola naturaleza en Cristo, así intentan aplacar al patriarca de Antioquía. Pero también esto es un error. Nestorio acudió también al emperador Teodosio II. Y ahora aquí ya el problema no es solamente un problema teológico de distintas escuelas teologales, sino que ahora comienza esto a ser un problema imperial. Porque si yo acudo al emperador, entonces ya es un problema de gobierno, del reino. Teodosio, que para evitar conflictos mayores decide convocar un concilio, no tenía ni siquiera idea en lo que se estaba metiendo. Y cuando hace esta convocación al concilio, también tenemos que decir que esta situación era bastante compleja, porque la posición de Nestorio, que ya había sido condenada por el Papa Celestino, y por tanto el concilio lo que buscaba no era una definición dogmática, porque ya esta había sido dada por lo que el Papa había dicho, sino lo que se buscaba era evitar un cisma, una división dentro de la Iglesia.
Esto va a venir después. ¿Por qué? Porque la Iglesia ortodoxa siempre ha tenido un resentimiento histórico contra la Iglesia latina, no solamente por razones de tipo cultural, sino también por razones de tipo teologal y litúrgico. Y ya aquí estamos viendo cómo no se ponían de acuerdo Oriente y Occidente. Entonces, Teodosio es aquel quien convoca, el emperador es aquel quien convoca el concilio, intentando apaciguar los ánimos y traer un punto de conciliación. Se fijó el 431 para la celebración del concilio e indicó que se realizaría en Éfeso. Allí Celestino envió a sus delegados, los obispos Arcadio y Poyecto y el presbítero Filipo. Y por otra parte, el Papa escribió a Cirilo para que no se condenara a Nestorio sin oírlo antes. Entonces ya nos damos cuenta también un poco el punto conciliatorio que el Papa buscaba. Y aunque si ya se presumía la condena, pues por lo menos escucharlo antes de emitir una condena. Al contrario de los anteriores concilios, que las cuestiones teológicas estaban dirigidas a la unicidad de Dios, el concilio de Éfeso supuso un cambio de dirección, pues se debió sobre la naturaleza de Cristo. Ya no sé, Nicea, el problema de Nicea era si Jesús tenía la naturaleza divina o no. Nicea dice sí, es consubstancial al Padre. Ahora, Éfeso, ¿qué va a hablar? Y esto luego va a ser zanjado definitivamente en Calcedonia, porque Éfeso no fue la conversación final. Éfeso, ¿qué va a decir? Que en Jesús de Nazaret subsisten las dos naturalezas. Sí existen. Por lo tanto, María no es madre de una sola, sino de dos, porque éstas están unidas a tal grado que son inseparables. ¿Ok? Entonces, este concilio lo que buscaba era esto. Refutar la posición de los nestorianos sobre la unicidad de la naturaleza de Cristo y considerar que sus dos naturalezas, tanto la divina y la humana, se encontraban separadas, prevaleciendo la naturaleza humana sobre la divina. Por lo que María no debía ser considerada madre de Dios, Theotokos, sino solamente madre de Cristo, Christotokos. Theotokos es madre de Cristo. Christotokos es la madre de Cristo, ya que ella, María, había dado a luz a un hombre en que la divinidad había ido a habitar. Y ya esto lo estamos escuchando desde hace rato. Sí. ¿Ok? Leo, los cánones. El concilio aprobó 8 cánones. De los cánones del 1 al 5, condenaron a Nestorio y a Celestio, propulsor de la doctrina del pelagianismo, y sus seguidores como herejes. El canon 6 decretó la deposición de la sede clerical o la excomunión para aquellos que no aceptaron los decretos del concilio. El canon 7 condenó cualquier desviación del credo establecido por el primer concilio de Nicea en el 325, en particular una exposición del sacerdote Carisus. El canon 8 condenó la interferencia del obispo de Antioquía en los asuntos de la iglesia de Chipre y decretó en general que ningún obispo debía asumir el control de ninguna provincia
que hasta el momento, desde el principio, no haya estado bajo su propia mano o la de su predecesor, para que los cánones de los padres no sean transgredidos. Aunque el emperador Teodosio había sido partidario de Nestorio, decidió ratificar lo dispuesto en el concilio. Y el Papa Celestino había muerto el 27 de julio de 431, pero su sucesor, Sixto III, dio la confirmación papal a las acciones del concilio. ¿Okay? Esto fueron. ¿Qué fue lo que pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver. El texto principal del concilio dice lo siguiente. Se encuentra en los documentos del concilio de Éfeso, en el Décinger 111a. Dice, pues no decimos que la naturaleza del verbo transformada se hizo carne, pero tampoco que se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, sino más bien que habiendo unido consigo el verbo, según hipóstasis o persona, la carne animada de alma racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible, y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resulta un solo Cristo e Hijo, no como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo, por la concurrencia inefable y misteriosa en la unidad, porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Concluyendo. En definitiva, se enseña que las dos personas en Cristo cohabitan, que las dos naturalezas de Cristo cohabitan en la única naturaleza. Una humana, la naturaleza humana, y la otra divina. Nestorio negó que la Virgen fuese la madre de Dios, y a la Virgen le dio el título de Christotokos, por lo que había dado a luz a Cristo, y de ninguna manera Theotokos, pues no pudo haber dado a luz a Dios. Sin embargo, la definición del concilio nos dice lo contrario, que dice que efectivamente María es madre de el Verbo encarnado, donde las dos naturalezas coexisten de forma inseparable, no como en un show donde el actor se cambia de vestuario según cada escena, sino que de una forma inseparable coexisten ambas naturalezas en la única persona de Jesús, ¿no? En lo particular, yo quisiera hacer una salvedad mía al respecto, ¿no? Cuando yo me enfrento a la Sagrada Escritura y yo quiero hablar de Jesús histórico, yo hablo de Jesús de Nazaret. Cuando yo quiero hablar del Jesús post-pascual, el Jesús de la resurrección, yo me refiero a él como Cristo. ¿Okay? El lenguaje del concilio lo hace un poco a la inversa. Cuando habla del Cristo, se refiere a la persona humana, porque esta es la crítica que hace Nestorio al principio.
Y cuando se refiere a lo divino, simplemente dice el Hijo de Dios o la naturaleza divina de Jesús. Estemos atentos a eso para que no nos confundamos a la hora de hacer una respuesta correcta, ¿ok? Yo puedo hablar de la naturaleza divina que coexiste inseparablemente de la naturaleza humana. Y que el Cristo de la fe, en él se da la hipostización completa, correcta y verdadera, sin mezcla ni división. Se mezcla perfectamente lo humano y lo divino. Se funden. Y Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Jesús de Nazaret. Esto hay que entenderlo. Pero cuando nos vamos al lenguaje que utilizan los padres conciliares, cuando hablan del Cristo, no se refieren al Jesús post-pascual, sino que se están refiriendo al hombre que en determinados momentos comenzó a asumir por una adopción muy especial y por una unción extremadamente maravillosa, la naturaleza divina o las acciones divinas que Jesús de Nazaret realizaba a favor del pueblo. Muy bien. Necesito terminar ahora porque tengo que ir a misa. Entonces, quedamos que nos vamos a encontrar la próxima semana, Dios mediante. Entonces, yo estaré en contacto contigo, Dubén, para que vayamos concretando un poco, para que me ayudes con eso, tú que estás en Caracas, a ver el espacio donde nos vamos a reunir. Yo llamaré a Néstor y a Toñín para ver de qué forma ellos me ayudan también, porque yo tengo que ir a Caracas a encontrarme con ellos. Entonces, me imagino que tengo que adaptarme a sus horarios de martes, de miércoles y jueves, entre todas las actividades que ellos tienen, que yo sé que son bastantes. Sí. Muy bien. Buenísimo. Ok, bueno, entonces espero que hayan entendido Éfeso. Me parece que es importante y que entiendan el rol de María en todo este enrollo. El rol de María es fundamental, porque si Jesús de Nazaret es humano, igual que nosotros, excepto en el pecado, es porque recibió del ser humano de María esta naturaleza con la cual Él ha crucificado todos nuestros pecados y ha abierto para nosotros la vida nueva, la vida eterna. Y es lo que estamos celebrando durante toda esta cincuentena pascual. Así. Perfecto. ¿Okay? Entonces, yo entiendo lo que Jesús Mateos decía. Es lógico, es lógico. O sea, María, a todas, desde el punto de vista humano, antropomórfico, es la madre de Cristo. Es la mamá de Cristo. Pero Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar. ¿Sí? Cuando se proclama a María como Madre de Dios, ya entendemos el trasfondo que hay. Claro. El ataque a María realmente no es a la persona de María, sino a la persona de Jesús, de Cristo. ¿Bien? Bueno, queridos alumnos, ya terminamos la clase por el día de hoy, una media hora antes, para que me dé tiempo de llegar a la parroquia. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, padre. Muchísimas gracias. Gracias, padre. El clima de Maracaibo está caluroso y ahora el cielo está cerrado manda ya con quizás llueva. Bueno, padre, todas las preguntas del próximo jueves, porque hay bastante. Bueno, escriban y hagan sus anotaciones que intentaré exacto. Y nos manda, por favor, dime, Laura. nos manda el video para volverlo a ver así, que por favor que nos mande el video para volverlo a ver y poderlo captar en toda su extensión para tener las preguntas listas para la semana que viene. Ok, listo. Si Bueno, no le yo importa. Muchas esta gracias. noche hago la reconversión. Ay, acuérdense que si es en la tarde, temprano en la tarde, puedo ir. Si no, no podría ir al encuentro de la semana que viene. ¿Cuándo lo del encuentro, padre, que llegue tarde? Yo estaré en Caracas miércoles y jueves. No.
¿Ok? Entonces vamos... Ok, y nos veríamos qué día, el jueves. Bueno, si seguimos el esquema habitual es el jueves, pero tendríamos que ver cómo la universidad nos facilita el espacio. ¿Ok? No, allá hay salones. Hay salones, pero esperemos que tenga internet para que nos Podemos hacer podamos una conectar para ronda. los que no puedan estar presentes. Padre, nuevamente bienvenido y grandes cariños a su Ok. sobrino y a su mamá. Aquí está, ven para que te conozcan. ¿Le echamos la Amiguito. maleta? Este es el chamo de la maleta, sí. Ay, yo no lo veo, Dios mío. Bueno, chao. Es que mi video está muy malo. Mi video está muy malo. Dios los bendiga. Amén. A ver. Bendición. Gracias.